Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. No suelo compartir cosas personales en internet, pero esto me ha estado carcomiendo por más de un año y siento que necesito contarlo en algún lugar, aunque sea aquí. Me llamo Ellie Turner. Tenía 16 años cuando todo ocurrió. Vivía en Bridgeport, Oregón, un pequeño y tranquilo pueblo escondido entre la costa y el bosque, donde rara vez pasa algo, salvo por nuestra feria anual. Ese año la feria se celebró el primer fin de semana de agosto. Como siempre llegó con sus atracciones oxidadas, el algodón de azúcar carísimo y ese ambiente entre entusiasmo y decadencia que solo una feria de pueblo puede tener. Fui con 3 amigos, Jordan, Casey y Lena. No éramos precisamente un grupo inseparable, más bien estábamos juntos por costumbre, aburrimiento o simple cercanía. Pasamos la tarde entera recorriendo los puestos, atiborrándonos de comida chatarra, intentando ganar en esos juegos imposibles y burlándonos de los recortes de payasos espeluznantes que decoraban el túnel del terror. Justo después del atardecer, vimos algo curioso. Una cabina fotográfica antigua encajada entre 2 puestos de comida. Por fuera tenía la pintura roja descascarada y bordes de bronce, con unas letras descoloridas que decían recuerdos al instante. Parecía sacada de los años 60, el tipo de artefacto que uno esperaría encontrar olvidado en un museo, no en una feria moderna. Por supuesto no pudimos resistirnos. Entramos los 4, apretados. El interior olía a polvo y plástico viejo. Nos tomamos las típicas fotos tontas, sacando la lengua, haciendo signos de paz, riendo sin sentido. Todo parecía normal, hasta que salió la tira de fotos. Las 3 primeras eran lo que esperábamos, nosotros haciendo el idiota, apretujados bajo la luz mala de la cabina. Pero había una 4ª imagen. Nos quedamos mirándola, confundidos. En ella seguíamos en la cabina, con la misma ropa, el mismo ángulo. Pero ninguno recordaba haber tomado esa 4ª foto. Nuestras expresiones eran distintas, rígidas, casi posadas, y detrás de nosotros, en la esquina oscura del fondo, había una figura, un hombre alto, con el cabello peinado hacia atrás y una mirada vacía, distante. Sus ojos no apuntaban a la cámara, sino ligeramente hacia la izquierda, como si estuviera observando algo o a alguien fuera del encuadre. Al principio pensamos que era un fallo o una broma. Tal vez alguien había editado la imagen o la cabina estaba preparada para asustar, como una atracción de terror, pero no se sentía como una broma. Lena se quedó callada, fija en el rostro del extraño. Murmuró que le resultaba familiar, aunque no sabía de dónde. Jordan intentó reír, pero su voz tembló. Yo sentí una presión rara en el pecho, como si el aire se hubiese vuelto más denso. Miramos a nuestro alrededor buscando a aquel hombre entre la multitud, pero no había nadie que se pareciera. El encargado de los puestos, un señor mayor con barba gris y gafas de sol espejadas, estaba sentado detrás del panel de control de la cabina. Cuando le mostramos la foto, se encogió de hombros y dijo que era imposible. Ese modelo solo imprime 3 fotos. Siempre lo ha hecho, explicó. Nos fuimos poco después. El ambiente se volvió incómodo. Todos callados, distraídos. Recuerdo que Casey llevaba la tira arrugada en el bolsillo, las esquinas húmedas por el sudor de sus manos. De camino a casa nadie dijo una palabra. Nos separamos uno por uno, fingiendo que nada había pasado. Pero esa noche, Jordan me envió un mensaje. Era una foto del mismo tiraje, ampliada en la 4ª toma. Él mira su mano, escribió. Y cuando lo hice sentí que el estómago se me revolvía. La mano del desconocido no descansaba naturalmente, como alguien que intenta meterse en el encuadre. Estaba extendida hacia el hombro de Lena, apenas a unos centímetros,
con los dedos rígidos, torcidos, como si estuviera a punto de agarrarla, pero congelado a mitad del movimiento. Ahí fue cuando dejó de parecer una broma de feria. Fue cuando todo empezó a sentirse mal, realmente mal. A la mañana siguiente, Elena no apareció en la escuela. Ningún mensaje, ninguna publicación, nada. Su madre pensó que se había quedado a dormir en casa de Casey. Casey, por su parte, creyó que Elena se había ido temprano a su casa. Jordan y yo tratamos de no alarmarnos, pero a la hora del almuerzo ya se notaba el murmullo entre los profesores. Un oficial entró al aula para hablar con el director, y cuando terminó el día, la policía ya estaba en la feria haciendo preguntas a los vendedores. Fue entonces cuando Casey decidió contarles lo del fotomatón. Al día siguiente llevó la tira de fotos. Estaba arrugada, pero se veía claramente esa inquietante cuarta imagen. El policía que la examinó parecía escéptico, hasta que preguntó dónde se había impreso. Casey señaló la misma cabina. Cuando fueron a revisarla, algo no cuadraba. El encargado, creo que se llamaba Jerry o Gerald, actuó como si nunca nos hubiera visto. Dijo que mucha gente usaba la máquina y que no podía recordar a todos los chicos que pasaban por allí. Pero cuando el agente mencionó la cuarta fotografía, su actitud cambió por completo. Esa máquina está en mi familia desde el 72, dijo con un tono brusco. Es completamente mecánica, analógica. No puede imprimir una cuarta imagen. Incluso abrió la parte trasera para mostrar el rollo interno. Y era cierto. El sistema era de 3 marcos clásicos, sin nada digital, sin extensiones. El oficial lo observaba con una expresión que mezclaba confusión y desconfianza, como si no supiera si nosotros estábamos gastando una broma o si el tal Jerry escondía algo. Aquella sensación en el aire era extraña, tensa, como si todos entendieran que algo no encajaba, pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Para el fin de semana la cabina había desaparecido. Así, sin más, la fila de vendedores seguía igual. Los puestos de funnel cakes, los de perros calientes, los de gafas baratas, todo igual, excepto el lugar donde estaba el fotomatón. Allí no había nada, ni marcas de ruedas, ni lona, ni rastro alguno. Jordan y yo volvimos el sábado por la tarde solo para asegurarnos, pero era como si nunca hubiera existido. Preguntamos a los demás vendedores, y la mayoría solo encogía los hombros o nos miraba confundidos. Uno incluso nos dijo, «Fotomatón, no veo uno de esos aquí desde hace años. No tenía sentido. Lo habíamos usado hacía menos de una semana. Teníamos la foto, pero cuando intentamos mostrársela a alguien, algo había cambiado. El último marco estaba más oscuro, casi sobreexpuesto. Aún se nos podía distinguir, pero el rostro del hombre se había vuelto borroso, como si se hubiera fundido con las sombras. Después de la desaparición de Elena, las cosas empeoraron rápido. Su rostro estaba por todas partes. Carteles pegados en postes de luz, tablones escolares, las vallas del recinto ferial. Pero no había pistas, ni testigos, ni señales. Nadie la vio marcharse, y su teléfono había dejado de emitir señal aquella misma noche. La policía nos interrogó varias veces. Querían saber cuándo fue la última vez que la vimos, qué dijo, cómo se comportaba. Les contamos todo. La cabina, la cuarta foto, el hombre detrás de nosotros. Pero mientras más insistíamos, más notábamos esa mirada incrédula en los agentes. Era como si pensaran que lo inventábamos. Recuerdo especialmente al detective Barlow, que siempre se quedaba pensativo antes de escribir algo en su libreta, como si dudara de que valiera la pena anotarlo. Días después sucedió otra vez. Jordan desapareció. La noche anterior me había escrito. Decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía la cara del hombre. Me contó que soñaba con estar dentro del fotomatón, pero atrapado, sin poder salir, mientras el flash se disparaba una y otra vez sin parar. Intenté tranquilizarlo, decirle que solo era el estrés o la culpa, pero al día siguiente no supe nada más de él. Fui en bicicleta hasta su casa. Su madre dijo que se había marchado temprano a la escuela, pero nunca llegó.
desaparecido, sin rastro, igual que Elena. Volví a llevar la fotografía a la comisaría. Esta vez noté algo que me heló la sangre. En la cuarta foto, Jordan no solo parecía posando, sino asustado. Sus ojos estaban más abiertos, como si hubiera visto algo justo antes del destello, y donde antes la mano del extraño estaba cerca del hombro de Elena, ahora flotaba junto a Jordan. Fue entonces cuando lo dije en voz alta. Creo que nos está tomando uno por uno. El oficial no respondió enseguida. Se limitó a mirar la foto durante un buen rato antes de preguntarme si aún tenía la copia original. Cuando comparamos las dos tiras, la que le había mostrado días antes y la que tenía ahora, no eran iguales. El cuarto marco había cambiado de nuevo. El rostro de Jordan también estaba borroso. Después de eso solo quedábamos Casey y yo. Ella estaba aterrorizada. Me dijo que quería irse, que deberíamos escapar del pueblo, irnos a casa de unos primos suyos en Bend y quedarnos allí hasta que todo se calmara. Pero yo no pude hacerlo. Algo dentro de mí decía que huir no serviría de nada, que si lo hacíamos aquello nos seguiría. Casey no esperó. Esa misma noche se fue. No volví a saber de ella hasta 2 días después, cuando me llamó desde un teléfono desechable, susurrando como si alguien pudiera oírla. «Está aquí», repetía una y otra vez. La cabina, la vi. Contó que la había visto cerca de una gasolinera, con la misma pintura roja, las mismas letras descoloridas, recuerdos al instante, pero esta vez no estaba conectada a nada. No había cables, ni enchufe, ni generador. Solo allí, inmóvil, como si no necesitara energía. Entonces la línea se cortó. Intenté devolverle la llamada, pero el número ya no existía. A la mañana siguiente, volví a mirar la tira de fotos y noté algo que me hizo temblar. La sonrisa de Casey ya no era igual. Estaba torcida y su cuerpo parecía inclinarse ligeramente hacia afuera del encuadre, como si ya comenzara a desvanecerse también. Después de que ella desapareció, dejé de dormir bien. Guardé la tira dentro de un sobre, en el fondo de un cajón, pero no importaba. Podía sentirla allí. Era como si vibrara o respirara, esperando a que la mirara de nuevo. A veces en mitad de la noche, juraría oír el clic distante de una cámara, sin destello, como si alguien tomara fotos en la oscuridad. Empecé a revisar todo antes de dormir. Los espejos, las ventanas, incluso el closet, pero nada servía. El miedo no era fuerte ni ruidoso, era silencioso, persistente, como algo que acecha en el rabillo del ojo, fuera de foco, esperando que lo notes. Comencé a pensar que tal vez no era la cabina en sí, sino la foto la que estaba maldita. Una trampa, una especie de maleficio. Fuera lo que fuese, no había terminado. Finalmente hice lo que cualquier adolescente asustado haría cuando nadie le cree. Volví allí. Sí, fue una estupidez. Lo sé ahora. Pero en aquel momento sentía que si veía la cabina otra vez, quizás podría detener lo que estaba pasando. Fui al recinto ferial una noche, pasada la medianoche. Ya no había feria, solo un terreno vacío con la hierba pisoteada y pedazos de basura arrastrados por el viento. Pero la cabina estaba allí, en el mismo sitio, sin luces, sin encargado, sin movimiento, como si me hubiese estado esperando. No sé qué pensaba hacer, quemarla, destruirla, rogarle. No lo sé, pero entré, corrí la cortina y me senté. Al principio no ocurrió nada. Luego oí el clic. La primera foto se imprimió, después la segunda. Yo no sonreí, no hice ningún gesto. Solo miré fijamente la cámara. En el tercer destello, sentí un frío que me recorrió la espalda, como si alguien hubiese exhalado detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Entonces sonó el cuarto clic, y por un instante vi el reflejo de unos ojos en el cristal del fotomatón. Salí corriendo. Arranqué la tira y huí sin mirar atrás. Al llegar a casa la revisé con las manos temblando. Las 3 primeras fotos mostraban solo a mí, tal como esperaba. Pero en la cuarta ya no estaba.
Solo se veía la cabina vacía y en el centro el hombre mirando directamente a la cámara. Al día siguiente fui a la policía por última vez. Llevé todo, la foto, mi testimonio, cada detalle. No sé qué los convenció. Tal vez mi desesperación, o quizá alguien en niveles más altos empezó a notar un patrón, porque esa semana reabrieron un caso archivado de 1985. Mismo recinto, misma cabina, 3 adolescentes desaparecidos y una fotografía con un cuarto marco inexplicable. El vendedor de aquella época también había desaparecido, sin dejar rastro. No sé qué es esa cabina. No sé si está embrujada, maldita o poseída por algo peor. Pero desde aquella noche no ha vuelto. Al menos no a nuestro pueblo. Aún conservo la foto. La tengo encerrada en una caja metálica, envuelta en tela, al fondo del closet. No la he mirado en más de un año. A veces juro oír el roce del papel deslizándose dentro, como si se añadiera otro marco cuando nadie observa. He mudado de casa 2 veces, cambié de número, borré todas las fotos que alguna vez tomé con amigos. Pero en el fondo sé que solo estoy esperando. No si volverá, sino cuándo. Porque una vez, yo también estuve en ese cuarto marco, y lo que sea que haya allí, no olvida. Historia 2. No estoy seguro de si esta historia encaja aquí, pero llevo años leyendo relatos en este foro, y después de lo que nos pasó a mi esposa y a mí la primavera pasada, creo que ya era hora de contarlo. Me llamo Josh, tengo 33 años, y mi esposa Emily, 29. El año pasado compramos nuestra primera casa juntos en una zona rural de Ohio, un dúplex viejo y destartalado a las afueras de un pequeño pueblo moribundo llamado Mercer Hollow. Era ese tipo de lugar donde la gente te saluda desde el porche, pero evita mirarte a los ojos. El tipo de pueblo con más carteles de se vende que vecinos. Adquirimos la propiedad de una subasta por ejecución hipotecaria. Era absurdamente barata. Sí, necesitaba muchas reparaciones, pero creímos que habíamos encontrado una ganga. Resultó que lo que habíamos encontrado era algo mucho más oscuro. La casa era de 2 pisos, sin ningún lujo. Revestimiento de vinilo pelado, contraventanas azules descoloridas y un cobertizo a medio derrumbar en el patio trasero, que olía a hojas húmedas y orina de ratón. Pero nos encantaba. Tenía potencial. Bajo la suciedad había pisos de madera, una vieja bañera con patas de garra y un porche ancho perfecto para las tardes de verano. Emily soñaba con pintar murales en la habitación de invitados. Yo solo quería preparar café por las mañanas sin escuchar a los vecinos del piso de arriba caminando. Uno de los grandes atractivos era el sótano completo, ideal para almacenamiento. Había una puerta cerrada con llave allá abajo cuando nos mudamos, pero pensamos que debía conducir a las tuberías o a algún panel de servicio. No le dimos importancia. Sabíamos que el dueño anterior había muerto. Se llamaba Kenneth Doyle, un anciano sin familia ni obituario. Uno de esos hombres que simplemente desaparecen de la memoria del pueblo. La agente inmobiliaria no dijo mucho, solo que la casa había estado vacía un tiempo. En el ático encontramos pilas de periódicos amarillentos, todos entre 2006 y 2012, y una fotografía Polaroid de una niña pequeña con el nombre Cassie escrito en el reverso con letra temblorosa. Nos incomodó, claro, pero pensamos que era solo basura olvidada, parte del paquete. Estábamos tan enfocados en nuestro futuro que nunca nos detuvimos a cuestionar el pasado. Fue en nuestra segunda semana viviendo allí cuando por fin logramos abrir la puerta del sótano. Usé una palanca después de perder la paciencia buscando la llave adecuada. La puerta era de madera maciza, inusualmente pesada, con profundos arañazos alrededor del marco, como si alguien hubiera intentado cerrarla a la fuerza, no abrirla. Detrás había un pasillo estrecho que no se parecía en nada al resto del sótano. El yeso desaparecía y daba paso a paredes de concreto pintadas de negro. Al final se alzaba una puerta de acero, sin manija exterior, solo un cerrojo y 5 pestillos. Parecía sacada de un refugio antinuclear.
La observé largo rato antes de atreverme a tocarla. No le conté nada a Emily. Había algo en esa puerta que me daba una sensación incorrecta. Esa misma noche, mientras ella se cepillaba los dientes en el piso de arriba, bajé con una linterna e intenté cada llave que teníamos. Ninguna encajaba. Al final usé un taladro para destrozar el mecanismo de la cerradura. Una estupidez, lo admito, pero necesitaba saber qué había detrás. En cuanto la puerta cedió, un olor húmedo y metálico me golpeó el rostro. No era moho, era algo más agrio, una mezcla de óxido, sudor y descomposición. El aire allí dentro era más denso, más pesado. El cuarto medía lo mismo que una habitación pequeña. No tenía ventanas ni lámpara, solo paredes de cemento, un colchón viejo y manchado en una esquina y una repisa de metal atornillada a la pared. Y fue esa repisa lo que me perturbó. Encima había 5 frascos de vidrio, alineados con precisión. Cada uno tenía una etiqueta blanca escrita a mano con marcador negro. Lindsay, Tasha, Aaron, Mara e Isabel. Dentro de cada frasco había algo que, al principio, no pude identificar. Uno contenía lo que parecía un lazo de cabello. Otro, lo juro, tenía dientes de leche. Emily bajó a mitad de mi inspección y jamás olvidaré su expresión. Fue como si algo dentro de ella se apagara. No gritó, no lloró, solo murmuró. Esta habitación no aparece en los planos. Llamamos a la policía esa misma noche. Yo no quería hacerlo. Sentía que estábamos invadiendo algo antiguo y maligno, algo que debía permanecer enterrado. Pero Emily insistió. El primer agente que llegó apenas parecía tener edad para afeitarse, pero en cuanto vio los frascos pidió refuerzos de inmediato. Acordonaron el sótano, trajeron un equipo forense y se llevaron todo. Nos obligaron a hospedarnos en un motel durante 3 días mientras procesaban la escena. Cuando finalmente nos permitieron volver, la detective a cargo, una mujer llamada Riley, nos contó que uno de los nombres coincidía con un caso de desaparición de 2008. Una niña llamada Mara Elliott, vista por última vez caminando a casa desde la escuela en un pueblo vecino. Tenía 11 años. Ahí fue cuando todo se descontroló. Llegaron camionetas de prensa, reporteros estacionados frente a nuestra casa, desconocidos tocando la puerta para preguntar si habíamos visto fantasmas o sentido energías malignas. Incluso alguien intentó colarse al sótano por la ventana trasera. De pronto éramos la pareja del asesinato, o peor, la casa del coleccionista enfermo, como decían los medios. Emily dejó de dormir. Pasaba las noches buscando casos, leyendo artículos, comparando nombres, fechas, lugares. Yo, en cambio, no podía ni bajar al sótano sin sentir que alguien me observaba desde ese cuarto sellado. Unas 2 semanas después de que la noticia se hiciera viral, Emily me despertó alrededor de las 2:30 de la madrugada. Decía haber oído pasos en el sótano. Intenté tranquilizarla, diciéndole que serían las tuberías o algún animal, pero bajé con un bate de béisbol en la mano. Lo que encontré me heló la sangre. La puerta de acero estaba abierta otra vez. Yo la había cerrado. Lo sabía. Y sin embargo, el pestillo estaba girado desde dentro, como si alguien lo hubiera liberado. El cuarto parecía vacío, pero el colchón se había movido apenas unos centímetros, y sobre la repisa había un 6.º frasco, sin etiqueta, solo una curita seca flotando en agua turbia. No le conté esa parte a Emily. Después de eso intentamos vender la casa. Nadie la quería, ni siquiera rebajando el precio. El lugar se había vuelto infame. Blogueros, cazafantasmas y hasta youtubers de True Crime trataban de colarse en el jardín para grabar contenido. Uno de Indiana incluso ofreció pagar por quedarse una semana para hacer un ritual. Emily casi le arrojó el café encima. Nos sentíamos atrapados, no por la hipoteca, sino por la historia que nos rodeaba. El pueblo dejó de vernos como vecinos y empezó a vernos como parte del misterio. Nos observaban en el supermercado, nos dejaban notas anónimas. Una decía simplemente, debió haberse quedado cerrada. Riley siguió en contacto un tiempo.
Parecía sinceramente afectada por el caso. Nos contó en privado que estaban analizando ADN de los frascos, pero los resultados eran inconclusos o contaminados. También dijo que debajo de cada frasco había marcas de raspado, como si los hubieran movido una y otra vez, cuidadosamente, de manera ritual. Y lo último que nos dijo fue lo que nunca se me borrará. Esa habitación no se construyó para mantener a la gente afuera, se construyó para mantener a alguien adentro. Solo recordarlo me da escalofríos. Pienso en ello demasiado a menudo, sobre todo cuando estoy solo en la casa. Un mes después tomamos una decisión. Aseguramos la puerta de acero con tablones. No lo discutimos, simplemente lo hicimos una mañana de domingo, en silencio. Cubrimos el pasillo con una estantería nueva y movimos la lavadora y la secadora para bloquear el acceso. Emily dijo que era para nuestra tranquilidad, pero ambos sabíamos que no detendría nada. Aún así funcionó. El silencio regresó, sin frascos nuevos, sin ruidos. Solo nosotros, en una casa que ya no amábamos, intentando sentirnos normales otra vez. A veces, sin embargo, cuando estoy en la cocina, juro escuchar el chirrido del metal, como si la puerta detrás de la pared volviera a abrirse. Solo una vez, solo lo suficiente para hacerme quedar quieto. Nos tomó 9 meses vender la propiedad, pero al final apareció un comprador, un inversor de otro estado que planeaba convertir el dúplex en departamentos de alquiler. Revelamos lo que la ley exigía. El resto lo dejamos enterrado. Nos mudamos cerca de la hermana de Emily, en Columbus. No hablamos de Mercer Hollow. Es un pacto silencioso entre nosotros. Ella no lo menciona si yo tampoco lo hago. Pero algunas noches despierto y la encuentro mirando al techo, completamente inmóvil. Ambos sabemos en qué está pensando. En esa habitación. En esa maldita habitación. Hace unas semanas recibí un correo electrónico de una cuenta desconocida de Gmail. Sin asunto, sin mensaje. Solo un archivo adjunto. Una fotografía. Era una imagen del estante. El mismo cuarto. Los mismos frascos. Pero ahora había 8. 2 nuevos. Las etiquetas decían Josh y Emily. La foto estaba tomada desde dentro de la habitación, como si alguien estuviera allí. Intenté rastrear la dirección IP, pero rebotó entre servidores hasta perderse. No le conté a Emily. Solo borré el mensaje y fingí que nunca lo recibí. Aunque guardé una copia. No sé por qué. A veces me pregunto qué hacía Kenneth Doyle ahí abajo todos esos años. Si era solo un viejo depravado con una obsesión enfermiza, o algo mucho peor. Algo que no empezó con él. Algo que intentaba contener. Tal vez esa cuarta habitación no sea una habitación en absoluto. Tal vez sea una puerta o una trampa. Algo que solo necesita nombres. No lo sé. Y sinceramente no quiero saberlo. Lo único que sé es que ese lugar nos cambió. No solo la manera de vivir, sino la forma de pensar. Sobre la seguridad, sobre los secretos, sobre las cosas que se esconden a simple vista, justo debajo de tus pies. Si alguien que está leyendo esto alguna vez encuentra una puerta cerrada en una casa que no debería existir, no la abra. Sea lo que sea que haya detrás, no está hecho para ti, y cuando lo veas, él también te verá a ti. Historia 3. Solía conducir el autobús nocturno del Servicio de Transporte del Condado, aquí en Caldwell, Carolina del Norte. No era gran cosa. Caminos solitarios, pueblos pequeños, y de vez en cuando una enfermera saliendo del turno de noche o algún universitario borracho regresando a Lenoir. Me llamo Dale McCready. En 2016 llevaba casi 9 años trabajando para la autoridad de tránsito. Divorciado, sin hijos. Solo yo y mi perro Border Collie, Riggs. Conocía cada atajo, cada señal de alto y hasta los rostros de mis pasajeros habituales. Mi vida era monótona, sí, pero esa monotonía me resultaba reconfortante. Al menos hasta aquella noche, cuando dejé a mi último pasajero justo antes de Hollow Creek. Y ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Era jueves,
finales de marzo, una de esas noches en que el aire todavía conserva el frío del invierno y el bosque parece demasiado silencioso. Recuerdo mirar por el espejo retrovisor después de salir de mi última parada oficial, una vieja tienda de abarrotes junto a la Ruta 90, y ver que solo quedaba un pasajero. Se llamaba Walter, un anciano con demencia que a veces tomaba el autobús solo para salir del asilo. Normalmente lo acompañaba una enfermera, pero esa noche iba solo. Estaba sentado 2 filas detrás de mí, murmurando algo que no pude entender. Pensé que había presionado el botón de parada por error cuando sonó la campanilla indicando Hollow Creek Road. Nadie se baja allí. Esa parte de la carretera ni siquiera figura ya en la ruta oficial. Antes conducía a unas cabañas de caza abandonadas hace años. De todos modos, reduje la velocidad y me detuve. El bosque era tan denso que las luces del autobús apenas alcanzaban a iluminar los primeros árboles. Walter no se movió al principio. Luego se levantó y avanzó por el pasillo, lento, como si arrastrara algo invisible. Lo observé por el espejo y le pregunté si estaba seguro de que ese era su destino. No respondió. Simplemente bajó y se internó en la línea de árboles. Y fue entonces cuando lo dijo. Justo cuando estaba por cerrar la puerta lo escuché murmurar. Vinieron de los árboles. No sé por qué, pero esa frase me hizo encoger el estómago. No tenía idea de lo que significaba, pero se me quedó grabada. Walter se perdió entre las sombras del bosque. Esperé un par de minutos por si regresaba confundido, pero nunca volvió. Llamé por radio a despacho, informando que haría un giro rápido porque Hollow Creek no conecta con la carretera principal. Y entonces, la radio se apagó. Silencio total, ni siquiera estática, como si alguien hubiera desenchufado el sistema. El tablero empezó a parpadear, las luces titilaban y el motor hacía un ruido eléctrico seco, aunque seguía encendido. No había visto un solo auto en kilómetros. La oscuridad detrás de mí era absoluta. Cuando miré por el espejo lateral, vi algo que todavía me persigue. Las luces traseras del autobús reflejaban una figura entre los árboles. Algo alto, algo que no estaba ahí un segundo antes. No lo distinguí bien, pero la silueta era estrecha, demasiado rígida para ser una persona. Por un instante pensé que sería un tronco o una ilusión óptica, hasta que se movió. No caminó. Se inclinó como si ajustara su peso de manera fluida, casi líquida, y luego se quedó inmóvil otra vez. Eso bastó. Metí la reversa, hice un giro cerrado y aceleré a fondo rumbo a la carretera principal. Pero justo al girar, escuché un golpe contra el costado del autobús. No sonó como un animal ni como una rama. Era como dedos largos arañando el metal, lentos, deliberados. No paré. Conduje durante casi 10 minutos sin cruzarme con nadie. Cuando la radio volvió a encenderse, emitía un susurro intermitente, pero nadie contestó cuando llamé al despacho. Seguí mirando al frente, aunque sentía que algo me seguía. No había luces detrás de mí, pero la sensación era clara. Alguien o algo iba allí, cerca. Cada vez que miraba por los espejos creía ver movimiento entre los árboles. Sombras que corrían agachadas, rápidas, bordeando la carretera. Cuando finalmente llegué al garaje del depósito, el estacionamiento estaba vacío. Eso era raro. Normalmente Steve o Marcy estaban ahí para las revisiones nocturnas. Estacioné el bus, tomé mi cuaderno de registro y entré al área de descanso. Silencio total. Los relojes parpadeaban, como si hubiera habido un corte de energía. Me senté unos minutos tratando de calmarme. Anoté lo ocurrido con Walter, cerré todo y me fui a casa. O eso creí, porque al día siguiente encontraron ese mismo autobús abandonado en Hollow Creek Road. Motor frío, puerta abierta, y yo desaparecido. El problema es que recuerdo haberlo llevado hasta el garaje. Recuerdo haber cerrado el portón tras de mí, pero el GPS mostraba la ruta terminando exactamente en el lugar donde había dejado a Walter. Mismo horario, mismo punto. No había grabación de la cámara interior. Los registros del sistema se cortaron a las 8:47 de la noche. Y lo más extraño,
Walter apareció a la mañana siguiente, sentado en una cafetería a 20 millas de distancia, descalzo y cubierto de agujas de pino. Repetía una y otra vez a la mesera: vinieron de los árboles, vinieron de los árboles. Nunca encontraron sus zapatos. La investigación no llegó a nada. El departamento de tránsito revisó los registros. La policía local intervino. Incluso trajeron a un técnico desde Raleigh para examinar los sistemas digitales. Encontraron registros contradictorios. Uno decía que el autobús había llegado al garaje y otro que se había apagado en Hollow Creek Road, sin huellas ajenas, sin señales de forcejeo, sin marcas de neumáticos fuera del asfalto. Nada. Intenté contarles lo que recordaba: la radio muerta, la figura en el bosque, el sonido de los dedos. Pero podía ver en sus caras que no me creían. Parecía un loco, y quizá empezaba a sentirme así. Pero, ¿cómo se explica recordar algo que oficialmente nunca pasó? Semanas después trasladaron a Walter a otro centro. Dejó de hablar por completo. Los médicos dijeron que su deterioro cognitivo fue repentino. Ya no podía ni alimentarse solo. La última frase que pronunció antes de que lo movieran fue dirigida a una enfermera: díganle al conductor que no mire el espejo. Cuando me lo contaron sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque yo sí había mirado, y tal vez no debería haberlo hecho. Poco después renuncié. No pude volver a subir a un autobús. Ni siquiera podía conducir cerca de Hollow Creek, ni de día. Los árboles parecían demasiado quietos, como si observaran. Durante mucho tiempo no le conté a nadie lo que realmente pasó. La versión oficial fue que sufrí un episodio de amnesia, que conduje el bus de regreso inconscientemente y luego regresé a pie al punto de partida. Sin cargos, sin castigos, solo confusión. Pero desde entonces tengo un sueño recurrente. Conduzco la misma ruta. El camino nunca termina. Los árboles crecen más altos cuanto más avanzo. La radio está en silencio, salvo por un susurro que aumenta poco a poco. No te detengas. Y lo peor, siempre al final del sueño miro el espejo y no me veo. No sé qué hay allá afuera, cerca de Hollow Creek. No sé si fue una alucinación, un fenómeno del bosque o algo peor. Solo sé que algo ocurrió esa noche. Algo que torció el tiempo y dobló la realidad sobre sí misma. Si alguna vez te encuentras conduciendo por una carretera sin farolas, sin señal de celular, rodeada solo de árboles altos, no te detengas y por nada del mundo, no mires el espejo. Historia 4. No suelo hablar de esto. Es ese tipo de historia que hace que la gente te mire como si estuvieras loca, o que intente explicarla con algo que suena reconfortante pero no tiene sentido. Me llamo Mallory Grant. Vivía en Nashville cuando ocurrió, trabajando en encargos como freelance y tratando de juntar lo suficiente para el alquiler. Mi hermana mayor, Paige, había regresado a nuestro pueblo natal en Virginia Occidental unos meses antes. No hablábamos todos los días, pero éramos muy unidas, más que la mayoría, sobre todo después de que nuestra madre muriera. Ella era de esas hermanas que siempre saben cuándo escribirte, hasta que un día no lo hizo. Era finales de julio, un calor brutal. Me acuerdo porque el aire acondicionado del coche se estropeó durante el viaje de vuelta a Clifton. Ese trayecto fue el inicio de todo. Clifton es un pueblo tranquilo, escondido entre montañas bajas y carreteras medio olvidadas. Cuanto más te alejas de la autopista, más sientes que el resto del mundo renunció a él. Llevaba casi 5 años sin volver. Nada parecía haber cambiado, pero algo se sentía distinto en cuanto crucé el cartel de entrada. No era algo visible, era como te miraba la gente desde los porches, el silencio en lugares que antes estaban llenos de ruido, y la cantera. Era como si hasta los árboles se inclinaran para apartarse de ella. Según dijeron, Paige había salido a hacer senderismo sola el día que desapareció. No dejó nota ni mensaje, solo un buzón de voz que no escuché hasta horas después. Oye, creo que encontré algo raro por aquí. Y luego estática. Nada más.
El informe oficial hablaba de trágico accidente. El terreno alrededor de Clifton Quarry es abrupto y está sin mantenimiento, que probablemente resbaló y se ahogó. Pero no había cuerpo, solo su teléfono, encontrado agrietado en el límite del bosque, y un zapato. Recuerdo sostenerlo en la comisaría como si pudiera explicarme algo. Los policías repetían la palabra cierre, como si decirla muchas veces fuera a hacerme sentirlo. Me quedé en Clifton esa semana. Pregunté por todas partes, amistades, profesores de antes, incluso el hombre de la gasolinera. Todos dijeron lo mismo. Paige no debería haber estado allí arriba. Nadie explicaba por qué. Una mujer, la señora Dorsey, la que horneaba tartas para la iglesia los domingos, parecía querer decir algo más. Nunca olvidaré cómo me tomó la mano y me susurró: «Déjala descansar». Luego se persignó y se alejó como si estuviéramos de pie ante una tumba. Pero Paige no tenía tumba. No estaba muerta. Lo sentía, como si el hilo que nos unía no se hubiera roto. No regresé a Nashville. Me quedé. Alquilé una habitación temporal encima de la vieja oficina de correos. Olía a polvo y naftalina, pero era barata y yo necesitaba estar cerca. Cada día conducía hasta el borde del bosque, cerca del parque de la cantera, y recorría el mismo sendero que dijeron que Paige había tomado. Ya no estaba señalizado, cubierto de maleza en partes, como si la naturaleza hubiese intentado borrarlo. Llevaba una linterna, un cuaderno, agua y el buzón de voz guardado en mi teléfono. No sé por qué. Tal vez pensaba que allí oiría algo nuevo. La estática siempre llegaba en el mismo punto del sendero. Siempre. A los pocos días encontré algo. No lo que buscaba, no a Paige, pero algo. Era una fotografía encajada en una grieta de una roca, cerca de la cresta oriental de la cantera. Tenía los bordes enrollados y los rostros desteñidos por el sol. 4 personas posaban frente al mismo acantilado donde dijeron que mi hermana desapareció. No las reconocí, pero en el reverso alguien había garabateado un año. 1993. Y debajo, con tinta desvaída: «No vuelvan». La llevé directo al sheriff pensando que podía estar relacionada. Casi ni la miró antes de deslizarla a un cajón y murmurar: «Broma vieja. A los locales les gusta asustar a los excursionistas». Pero vi algo en su cara, un destello de reconocimiento que trató de enterrar bajo la indiferencia. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la foto, en cómo parecía colocada a propósito hacía poco, no caída allí desde hace décadas. Hacia las 3 de la mañana me puse a releer artículos del archivo local. Fue cuando noté algo extraño. Paige no era la primera persona desaparecida cerca de la cantera. Había otros. Encontré 3 nombres del mismo verano: Jack Redfield, Alisa Lang y Brent Waters. Todos excursionistas, todos desaparecidos sin rastro. Ni un solo artículo de seguimiento. Solo una mención en la parte policial. Y luego nada. Como si el pueblo los hubiera borrado. Cuando lo mencioné al día siguiente en el restaurante, la camarera se quedó rígida por un segundo y luego dijo: «La gente se pierde en el bosque todo el tiempo», pero no pudo mirarme a los ojos. Volví al lugar donde había encontrado la foto. Busqué durante horas. Esa parte del sendero siempre estaba más fría, incluso con más de 32 grados Celsius. El aire era más pesado, como respirar a través de una tela mojada. Pasada la cresta había una extraña figura tallada en la roca. 3 círculos entrelazados con líneas dentadas atravesándolos. No parecía natural. Quité la tierra con la mano y vi otras marcas. Quizá palabras, pero estaban gastadas. Tomé fotografías, intenté dibujarla, y entonces lo oí. Pasos detrás de mí, suaves pero constantes. Me giré de golpe. Nadie, nada, pero la sensación no se fue. Ya sabes, ese cosquilleo en la nuca de que te observan. Era eso multiplicado por 10. Me fui rápido. Casi me torcí el tobillo bajando. A la mañana siguiente encontré el coche arañado. No simples rayas, cortes profundos, furiosos a lo largo de las puertas. Y en la luneta trasera, alguien había grabado el mismo símbolo que vi en la roca.
los 3 círculos entrecruzados. Lo denuncié, claro, pero el agente que vino apenas fingió tomar nota. Cuando mencioné el símbolo, dejó de escribir por completo. Solo dijo: mejor no remover las cosas, señorita Grant. A la gente no le gusta que los forasteros hurguen en heridas viejas. Quise gritarle. No era una forastera. Mi hermana vivía aquí. Nos criamos aquí. Pero en ese momento entendí algo. Ya habían decidido que ella estaba muerta y que yo sería la siguiente si no paraba. Aún así, no pude. Volví a llamar puertas, esta vez con los nombres de los otros desaparecidos. La mayoría fingió no conocerlos, pero un tipo llamado Ellie, que trabajaba a tiempo parcial en el desguace, cedió al fin. Dijo que recordaba a Jack Redfield, que salía con una chica del pueblo aquel verano y que solían merodear por la cantera de noche. Un día Jack desapareció y la familia de la chica se mudó una semana después. El pueblo dijo que fue un oso, me contó, pero todos sabían que era mentira. Hay algo en esos bosques, Mallory, algo que no quiere que lo encuentren. No quiso decir más. No dejaba de mirar por encima del hombro, como si alguien pudiera estar escuchando. Al día siguiente fui por última vez. Ni siquiera sé por qué. Tal vez pensaba encontrar un trozo del collar de Paige o escuchar su voz otra vez. Llevé una pala, con la idea de cavar cerca de los grabados. En lugar de eso encontré un hueco ya hecho, no fresco, pero lo bastante reciente como para que la tierra estuviera suelta y desigual. Dentro había una cajita envuelta en tela. Contenía 3 cosas: un mechón de cabello rubio atado con hilo rojo, una brújula oxidada y otra fotografía. En esta salía Paige. Estaba de pie frente a la cantera, mirando hacia un lado como si alguien hubiera dicho su nombre en el último segundo. En el reverso, con la misma letra, vio demasiado. Entonces corrí. No miré atrás. A la mañana siguiente dejé Clifton, empaqué todo y conduje sin parar, toda la noche, de vuelta a Nashville. No se lo conté a nadie. No llamé al sheriff, pero me quedé con la foto. Está en un cajón con llave en mi apartamento, y a veces la saco solo para recordarme que fue real. Paige sigue desaparecida en los registros, sin restos, sin nuevas pruebas, solo una hermana que salió a caminar y no volvió. De vez en cuando sueño con esos bosques, con la cantera. La veo de pie en el borde, de cara a los árboles. Quiero gritarle que se dé la vuelta, pero nunca lo hace. Solo da un paso hacia adelante, y yo despierto antes de que caiga. Historia 5. Me llamo Sarah Whitman. He vivido toda mi vida en Pine Hollow, Alabama. Es uno de esos pueblos donde todos se conocen, y lo más ruidoso en una mañana de entre semana es el zumbido de las cortadoras de césped o el tintinear de las tazas de café en el Ruby's Diner. Llevo 11 años enseñando inglés de 9º grado en la secundaria de Pine Hollow. Nada del otro mundo. Literatura, gramática y de vez en cuando un discurso motivador para algún chico que no cree ser lo bastante inteligente. Vivo en una casita modesta, a 3 calles de la escuela. Manejo un Toyota Corolla del 99 y tengo un gato, Milo, que solo me demuestra cariño cuando tiene hambre. Así de tranquila, lenta y predecible ha sido siempre mi vida, hasta que dejó de serlo. Era finales de marzo, todavía lo bastante frío como para necesitar una chaqueta antes de que saliera el sol. Llegué a la escuela alrededor de las 6:45 de la mañana, como siempre. Café en mano, lista para preparar mi primera clase. Pero algo se sentía raro. La oficina principal estaba extrañamente silenciosa. Brenda, la secretaria, normalmente charlatana y un poco entrometida, se veía pálida y distraída. ¿Te enteraste?, me dijo en un susurro apenas audible. El señor Barlow murió anoche. Parpadeé confundida. Ray, el conserje, asintió con los ojos humedecidos. No supe qué decir. Ray Barlow había trabajado en la escuela más tiempo del que yo llevaba viva. Era un tipo callado, ya mayor, siempre con su mono verde de trabajo, al menos 2 tallas más grande. Solía bromear diciendo que él estaba allí desde que se colocó el primer ladrillo.
Me sorprendió, pero no me destrozó. Ray debía rondar los 70 y fumaba como si aún fuera legal hacerlo bajo techo. Brenda explicó que fue un ataque al corazón. Lo encontraron muerto en su pequeño cuarto de descanso detrás del gimnasio esa misma mañana. Ya habían notificado a sus familiares y alguien había ido a vaciar sus cosas. Era inquietante lo rápido que todo avanzaba. La vida sigue, supongo. Seguí mi jornada. Di clases, recogí ensayos de matar a un ruiseñor y soporté una reunión de profesores que pareció eterna. Pero esa tarde pasó algo que todavía no puedo explicar. Eran cerca de las 4 de la tarde. Estaba en la sala de profesores corrigiendo trabajos cuando vi una caja de cartón pequeña sobre la mesa. Tenía una nota adhesiva que decía: cosas de Barlow. Alguien debía haber vaciado su casillero y dejado allí el contenido. Curiosa, empecé a revisar. Bolígrafos gastados, llaves, 2 cajetillas aplastadas de Marlboro, un termo oxidado con olor a sopa y una libreta negra de espiral, de esas baratas del Walmart. Casi la dejo allí, pero algo me hizo abrirla. Dentro había páginas y páginas de nombres, todos escritos a mano, en mayúsculas, uno por línea. Al lado de la mayoría había fechas. Algunos tenían palabras cortas: accidente, desaparecido, perdido. No reconocía la mayoría, hasta que pasé a una página en el centro. Mi vista se clavó de golpe. Sarah Whitman, mi nombre, y al lado una sola palabra: próxima. Me quedé helada. Ni siquiera respiré. La miré una y otra vez, esperando haber leído mal. Pero no, era mi nombre, escrito con trazo firme, sin tachones. Seguí pasando hojas, intentando encontrar un patrón. Los nombres antes del mío: Travis Holman, Denise Kerr, Miles Bradley, tenían fechas y esas mismas palabras cortas. Denise la recordaba. Había muerto en un accidente de coche 2 años atrás. Travis cayó del techo limpiando canaletas. Miles. Algo me sonaba de que se perdió durante una cacería. Cuanto más leía, más claro se volvía. No era una lista al azar. Era una cuenta regresiva. Quise creer que era una broma macabra, una excentricidad de un anciano solitario. Pero Ray Barlow no estaba senil. Era reservado, sí, pero brillante. Podía arreglar un casillero roto con un clip y un mechero. Recordaba los cumpleaños de todos sin agenda, y siempre me saludaba con una mirada que ahora parecía saber más de lo que debía. Cerré la libreta. Las manos me temblaban. Me quedé allí, inmóvil, esperando que alguien apareciera y dijera: te atrapamos. Pero nadie vino. El edificio estaba vacío, frío, resonante. Metí la libreta en mi bolso y me fui sin despedirme. No dormí esa noche. A la mañana siguiente la llevé al sheriff. Maddox, un hombre corpulento, mandíbula cuadrada y olor constante a barbacoa, hojeó la libreta con expresión seria. Me está diciendo que el conserje tenía una lista de nombres y todos estos están muertos. Asentí. Y el suyo dice próxima. Asentí otra vez. Cree que planeaba algo. No supe qué responder. Solo quería que ellos me dijeran qué significaba. Maddox suspiró, prometió revisar los nombres y me pidió que firmara un informe. Debería haberme sentido más tranquila, pero no fue así. Esa noche empezaron las cosas raras. Mi luz del porche comenzó a parpadear, incluso después de cambiar el bombillo. Milo, mi gato, rehusaba acercarse a la ventana del salón. Se sentaba en el umbral y gruñía, bajo, como si algo estuviera fuera. Lo tomé a risa al principio. Estrés, me dije. Una libreta espeluznante y unas cuantas coincidencias no significan nada. Hasta que comenzaron las llamadas. Mi teléfono fijo sonaba. Silencio. Nadie hablaba. Colgaba. Y 30 segundos después sonaba otra vez. Siempre 30 segundos. Empecé a contarlos. Dejé de contestar, pero seguía sonando. A los 3 días cerraba con llave cada puerta, cada ventana, incluso de día. Saltaba con mi propio reflejo. En la escuela sentía miradas sobre mí.
incluso cuando los pasillos estaban vacíos. Una alumna, Hannah Pierce, me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba cansada. La verdad era que no dormía más de 2 horas seguidas. Cada crujido en casa, cada ráfaga de viento, me hacía pensar que venía por mí. Y lo peor, el sheriff Maddox dejó de responder mis llamadas. Cuando fui a la estación, el ayudante dijo que estaba enfermo y que alguien se pondría en contacto. Nadie lo hizo. Ese viernes, al volver del trabajo, encontré mi puerta entreabierta. Sabía que la había cerrado. Siempre la reviso 2 veces. No entré. Retrocedí, con el corazón golpeándome el pecho, y llamé a la policía desde el coche. Cuando llegaron hicieron una inspección rápida. Dijeron que nada parecía revuelto, pero algo faltaba. La libreta. La había escondido en mi armario, dentro de una caja de botas, bajo abrigos. Ya no estaba. Pregunté si ellos la habían tomado, pensando que Maddox la habría reclamado. No tenía ni idea de qué hablaba. Uno incluso se rió. Quizá el fantasma de Barlow vino a buscarla. Sentí que me volvía loca. Esa noche me quedé en casa de Maggie, otra profesora. No le conté todo, solo que alguien había entrado a mi casa. Me ofreció vino y su sofá, pero a las 2:30 de la mañana me despertó un golpeteo metálico. No fuerte, un clic pausado, como una moneda golpeando cristal. Venía de la ventana del salón. Maggie vivía en el 2º piso de un dúplex antiguo. Me incorporé despacio y vi la silueta de un hombre fuera de la ventana, de pie, la cabeza inclinada como si escuchara. No había balcón, ni repisa, solo él, allí. Encendí la luz. Desapareció. Al amanecer le conté todo a Maggie. Pensé que se reiría, pero se quedó pálida. Me dijo que recordaba haber oído una historia, hace años, sobre un estudiante desaparecido después de que Barlow le advirtiera que no se acercara al bosque detrás de la escuela. Nunca lo encontraron. La gente decía que Barlow era raro, pero ¿y si sabía cosas? ¿Y si no solo las sabía, sino que las hacía pasar? No lo dijo, pero lo vi en su cara. Le dije que ya no me importaba. Solo quería irme. Al día siguiente empaqué lo esencial. Pedí una licencia en la escuela y me fui a Tennessee, a casa de mi hermano. No le dije a nadie a dónde iba. Apagué el teléfono, borré mis redes, desaparecí. Y por un tiempo funcionó. No más llamadas, no más golpeteos, no más sombras. Estuve fuera 2 semanas. Cuando regresé a Pine Hollow para recoger mis cosas, encontré una carta pegada en mi puerta, sin sobre, solo una hoja. Arriba, mi nombre en mayúsculas. Debajo una palabra, liberada. Ahí comprendí que nunca se trató de matar o perseguir. Era algo peor, ser observada, evaluada, como si un sistema invisible decidiera quién se iba y quién se quedaba. Fuera lo que fuera, esa libreta no era solo una lista, era un proceso, un filtro. No sé por qué me perdonaron, quizá porque huí, o porque hablé, o porque alguien tomó la libreta antes de que ocurriera lo inevitable. No tengo respuestas, solo cicatrices que nadie puede ver y un miedo que nunca se va del todo. Ya no enseño en Pine Hollow. Me mudé a otro distrito, empecé de nuevo, nuevo pueblo, nuevo apartamento. Pero a veces, muy tarde en la noche, juro que escucho un golpeteo lento en la ventana otra vez. Historia 6. Tenía 10 años cuando mi hermano Josh desapareció. Vivíamos en un pueblito de Vermont llamado Alders Hollow, población apenas por encima del 1,000,000. De esos lugares donde todo el mundo saluda a todo el mundo, te conozcan o no. Era finales de octubre de 2009, justo cuando el aire empieza a volverse cortante y las hojas cubren cada centímetro del suelo en un crujiente desorden color cobre. Josh tenía 12, 2 años más que yo, y casi todos los días volvíamos juntos a casa desde la escuela. Había un sendero que atravesaba el bosque detrás de la vieja fábrica textil de Alder Creek Road, un atajo que usábamos siempre. Lo usaba todo el mundo.
Era más rápido que cruzar el pueblo y lo bastante tenebroso como para sentirse una aventura cuando eras niño. La fábrica llevaba abandonada desde que tengo memoria. La mitad del techo colapsada, ventanas reventadas, toda la estructura inclinada como si pudiera venirse abajo con la siguiente nevada de verdad. La gente decía que cerró en los 70 después de algún tipo de accidente, pero nadie hablaba mucho del tema. Aún así no estaba vallada ni nada. Simplemente estaba allí, un armatoste podrido con hiedra trepando por las paredes y tuberías oxidadas que gemían con el viento. Josh solía bromear diciendo que parecía un monstruo con la boca entreabierta. Pasábamos por delante todos los días, y todos los días nos desafiábamos a asomarnos por alguna de las ventanas rotas, aunque nunca lo hacíamos. Aquel jueves empezó como cualquier otro. Tuvimos exámenes de ciencias por la mañana, y Josh pasó la hora del almuerzo cambiando hot Cheetos por respuestas. Siempre llevaba esa sonrisa arrogante, como si nada pudiera tocarlo. Después de clase tomamos el camino trasero de siempre. Había llovido a principios de semana, así que la tierra estaba un poco blanda y las hojas se pegaban al suelo. Recuerdo a Josh caminando delante, pisando una rama que hizo un chasquido fuerte, más fuerte de lo normal, como si hubiera hecho eco. Yo frené para atarme la zapatilla. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Así, sin más, como si hubiera desaparecido a mitad de paso. Al principio pensé que me estaba tomando el pelo. Era algo que haría. Esconderse detrás de un árbol, saltar para asustarme y luego reírse todo el camino a casa. Lo llamé un par de veces, cada vez más alto. Nada, sin pasos, sin crujidos. El aire se notaba extraño, quieto. Entonces no sabía qué significaba. Solo sabía que algo iba mal. Me quedé allí un minuto, quizá, escudriñando los árboles, hasta que vi algo más adelante, una mancha oscura cerca de la cimentación de la fábrica. No se movía, pero no era parte del edificio. Di unos pasos y entonces la vi. La mochila de Josh, rasgada por un costado, con su libro de ciencias y medio sándwich tirados en el barro junto a ella. Me quedé helado. Ni siquiera pensé en recoger la mochila. Mi cerebro se apagó. Recuerdo un detalle rarísimo. El sándwich estaba casi intacto, pero la bolsita de plástico tenía pequeños desgarros, como si la hubieran arañado, no como lo rompería una persona. No vi sangre, ni huellas, ni señales de lucha. Solo un silencio espantoso. Quise correr, pero las piernas me pesaban, como si me moviese bajo el agua. Cada sonido, el crujir de mis pasos, el quejido de los árboles, sonaba demasiado alto. Al final logré llegar a casa sin aliento, y lo único que pude hacer fue quedarme en el umbral mirando a mi madre mientras ella repetía: ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Josh? No pude responder. Algo se rompió en mí en el instante en que vi aquella mochila. Esa noche no dormí. Llegaron policías, luego perros de búsqueda, luego más policías. Registraron el bosque detrás de la fábrica durante días. Helicópteros, voluntarios, incluso compañeros de la escuela con linternas y equipo. Nada. Ni una prenda, ni una gota de sangre. Lo único más que encontraron fue una llave vieja y oxidada, enterrada en la tierra cerca de donde yo había visto la mochila. Nadie sabía de qué era. Parecía antiquísima, como algo que encontrarías en un museo o perdido al fondo del cajón de cachivaches del abuelo. Los policías no sabían qué hacer conmigo. Yo no hablaba. No podía. Me quedaba mirando el suelo, siguiendo con el dedo las vetas de la madera una y otra vez, como si así pudiera distraer a mi mente de lo que había visto. Intentaron terapeutas. Los profesores me dieron permisos. Me sacaron de la escuela un tiempo. Todos creían que era trauma, y quizá lo era. Pero la verdad es que no estaba solo asustado. Tenía miedo de decir lo que realmente vi después de encontrar la mochila, porque sí vi algo, solo que no sé si me creerían ni siquiera ahora. Justo antes de correr alcancé a ver, a través de una de las ventanas rotas de la fábrica, algo. Era pequeño, demasiado pequeño para ser una persona.
pero lo bastante alto como para estar erguido. Su piel se veía mal, como papel viejo dejado bajo la lluvia, y sus ojos no parpadeaban, solo miraban, enormes, vidriosos, inmóviles. Recuerdo pensar que parecía una muñeca a la que alguien hubiese intentado enterrar y luego desenterrado. Y juro que, justo antes de volverme para correr, sonrió, no una sonrisa humana, algo torcido, como si no supiera hacerlo bien. Eso fue lo último que vi antes de que todo se apagase en mi cabeza. Después de aquel día no me acerqué más al bosque. Incluso cuando volví a hablar unos meses más tarde, nunca se lo conté a nadie. Ni a mi madre, ni a la policía, ni siquiera al psicólogo al que me mandaron. No sabía cómo explicarlo sin sonar loco. Me tomó años dejar de sobresaltarme cada vez que pasaba frente a una ventana de noche. Con el tiempo mi madre nos mudó a Montpellier para estar más cerca de su hermana. No podía soportar quedarse en Alders Hollow, no con la habitación vacía, no con la manera en que los vecinos dejaron de preguntar por Josh después del primer año. Pero aquí está el asunto. Josh no fue el primer niño en desaparecer detrás de esa fábrica. No realmente. Años después, ya en la secundaria y por fin con el valor de investigar, encontré menciones de un chico llamado Eli Morton, desaparecido en 1974. La misma edad que Josh, el mismo atajo. Sin cuerpo, sin respuestas, solo un artículo local sobre la búsqueda y una sola frase del sheriff de entonces que me heló. Encontramos una llave. Eso fue todo lo que encontramos. A partir de ahí empecé a indagar más. Resultó que hubo otros 5 casos a lo largo de los años. Todos niños, todos entre 10 y 13. Todos desaparecidos sin dejar rastro, siempre cerca de la fábrica. Fue cuando entendí que algo había estado ocurriendo en ese lugar durante décadas, y nadie hablaba de ello. Los adultos de Alders Hollow lo habían convertido en una especie de leyenda para asustar niños. No juegues cerca de la fábrica, decían. Pero era real. Algo estaba ahí, y lo que fuera quería niños. Creo que por eso me dejó verlo. No me quería a mí. Aún no. Yo era el hermano menor. Se suponía que volvería y recordaría. Hace 2 años volví. No sé por qué. Supongo que necesitaba verla de nuevo para demostrarme que solo era un edificio podrido y nada más. La fábrica seguía allí, solo que peor. Parte se había derrumbado por completo, pero las ventanas seguían. Mismos vidrios rotos, mismo ángulo. Y te juro que no llegué ni a 3 metros del lugar cuando lo oí. Un raspado suave, como uñas contra madera. No me quedé a averiguar qué era. Me di la vuelta y me fui. Y no voy a volver jamás. No sé para qué era aquella llave, ni qué era realmente aquella cosa dentro de la fábrica. Solo sé que algo se llevó a mi hermano y sigue allí, esperando al próximo niño que se acerque demasiado. No me importa si nadie me cree. Escribo esto porque si alguien en Vermont lee esto y vive cerca de Alder Creek Road, no tomes el atajo. Por favor, no lo hagas. Historia 7. He vivido en Elrich, Kansas, toda mi vida. Es uno de esos lugares que puedes cruzar en menos de 10 minutos sin darte cuenta de que pasaste por un pueblo. Tengo 38 años y trabajo en el único restaurante del lugar, Stella's Diner. Ha estado abierto desde siempre, pasando de generación en generación, y todos allí nos conocemos por nombre. Nunca pasa nada importante aquí, o al menos nada de lo que se hable en voz alta. Aquel día empezó como cualquier otro. Desayuno tranquilo. Los 3 viejos de siempre discutiendo sobre el tocadiscos, y yo en la cocina, friendo salchichas como lo había hecho miles de veces antes. Alrededor de las 8:45 de la mañana, salí a buscar más huevos al almacén trasero. Cuando regresé, ella estaba allí, una chica que nunca había visto, de pie detrás del mostrador, usando uno de nuestros uniformes. Delgada, de piel pálida, cabello largo castaño oscuro, recogido con una cinta verde. Parecía sacada de una fotografía antigua. Su rostro tenía algo fuera de época, no feo ni extraño, solo antiguo, como si no perteneciera a esta década.
Supuse que Stella, la dueña, la había contratado para ayudar el fin de semana. Pero Stella no trabajaba ese día y nadie había mencionado nuevas contrataciones. La chica me sonrió como si ya nos conociéramos. «Buenos días», dijo, dejando un frasco de propinas de vidrio junto a la caja registradora. Asentí y seguí con lo mío, pero algo en ese frasco me llamó la atención. No tenía la típica etiqueta de tips. Esta decía, para familias locales necesitadas, y debajo una lista de nombres escrita a mano en tinta negra con letra impecable. No le di mucha importancia al principio. En este pueblo la gente tiene buen corazón y todos hemos pasado malos momentos. Pero más tarde, durante el turno del almuerzo, Jim Carrion, uno de los clientes habituales, se acercó al frasco, frunció el ceño y murmuró, «Vaya cosa, conozco ese nombre, y ese también». Jim fue cartero durante décadas. Conoce el pueblo mejor que Google Maps. Se inclinó, leyó un poco más y dijo con voz temblorosa, «Estas personas están muertas». Dejé la espátula. «¿Estás seguro?», pregunté medio riendo. Pero no bromeaba. Empezó a nombrar uno por uno y a recordar cómo murieron. Una casa incendiada en Hollow Creek, un auto que se salió del camino en la vieja carretera de la cantera, un niño desaparecido cuyo cuerpo hallaron meses después junto al río. Y sí, yo también empecé a reconocer los nombres. No todos al principio, pero cuando los escuchas en voz alta, algo encaja. Lo inquietante era que no eran muertes cualquiera. Eran esas tragedias de las que el pueblo prefiere no hablar, las que se quedan en susurros y miradas incómodas. Me acerqué al mostrador y tomé el frasco. Los nombres estaban escritos en cursiva perfecta, el tipo de caligrafía que enseñaban en las escuelas de los años 60. Le pregunté a la chica, porque nadie la había presentado, de dónde había sacado la lista. Ella, sin mirarme, mientras rellenaba una taza de café, respondió con una sonrisa serena. «Del registro del pueblo. Quería asegurarme de honrar a las personas correctas». Recuerdo la forma en que dijo honrar, como si no hablara de ayudar familias, sino de recordar a los muertos. Le insistí, preguntándole de qué registro hablaba exactamente. Encogió los hombros. «De uno viejo. Lo encontré en la biblioteca». «Pero nuestra biblioteca se incendió hace 3 años. Nunca la reconstruyeron». Hacia media tarde, la noticia del frasco ya se había esparcido por el pueblo. La gente empezó a entrar al restaurante solo para ver la lista. Algunos se quedaban callados, otros furiosos. Una mujer, Cheryl Barnes, señaló uno de los nombres con el dedo tembloroso. «Ese era mi primo. Murió en un accidente en 2016 y nadie sabe todavía qué pasó realmente». Le preguntó a la chica directamente por qué había puesto su nombre. La muchacha sonrió con esa misma expresión antigua y correcta. «Porque necesitaba ser recordado». Fue entonces cuando me di cuenta. Nadie sabía su nombre, ni siquiera Linda, nuestra gerente, que lleva más de 20 años revisando nóminas. Buscó en los archivos del personal. Nada, ni solicitud, ni número de seguro, ni formulario de contratación. Era como si la chica hubiera aparecido en el edificio sin dejar rastro. Linda, inquieta, llamó a Stella desde la oficina trasera. La escuché susurrar, como si temiera que la chica pudiera oírla. Cuando volvió estaba pálida como la pared. No dijo mucho, solo se acercó a la muchacha y le preguntó dónde vivía. La chica sonrió otra vez, con esa calma que ponía los nervios de punta. «No me quedo mucho tiempo en un solo lugar», respondió, y siguió limpiando el mostrador. Todo el momento se sintió equivocado. No parecía una empleada sorprendida ni asustada. Parecía que lo esperaba. Cerca de la hora de cierre, lo raro se volvió peor. Me quedé ayudando a limpiar, y cuando salí de la cocina, alrededor de las 9:30 de la noche, el frasco había desaparecido. Así, simplemente. No había señal de la chica tampoco. Su delantal estaba colgado en el respaldo de un taburete, doblado con precisión, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de dejar todo en orden.
Linda revisó las cámaras a la mañana siguiente, pero toda la grabación de esa noche estaba dañada, solo estática. En los 17 años que llevo trabajando en Estelas, nunca había pasado eso. Y nadie volvió a verla jamás. Al día siguiente el pueblo entero hablaba del asunto. Alguien llamó al periódico local, pero se negaron a publicar la historia. Demasiado sensible, dijeron. Algunos intentaron averiguar si tenía familia por aquí, pero nadie la reconocía. Linda incluso llevó una copia del horario de empleados a la oficina del sheriff. El ayudante, McCoy, revisó los papeles y dijo sin rodeos: esa chica nunca fue contratada. No tenemos ningún registro de ella. Y así desapareció del todo. Sin nombre, sin huella, sin papeles. Solo un recuerdo extraño y un frasco lleno de nombres que no debían ser conocidos. Una semana después, Jim, el viejo cartero, volvió al restaurante. Esta vez estaba callado, con una libreta en la mano. Dijo que no podía dejar de pensar en la lista, así que había empezado a reescribir los nombres de memoria. Llegó a 13 antes de detenerse, porque se dio cuenta de algo. Todos murieron el mismo día del mes, el 17º. Años distintos, causas distintas, pero siempre el 17. Y tenía razón. Lo comprobamos. Nunca lo había visto tan perturbado. Ojalá pudiera decir que encontramos respuestas, que ella volvió, o que alguien descubrió quién era. Pero nada de eso ocurrió. Algunos creen que fue una broma, otros una coincidencia retorcida. Pero yo no lo creo. Había algo en ella, en su forma de moverse, de hablar, de sonreír. Era como mirar a alguien que ya había hecho todo eso muchas veces antes, como si hubiera estado en ese mismo restaurante, en otros pueblos, una y otra vez, repitiendo el mismo acto, como un ritual. Ya no trabajo en Estelas. Renuncié unos 4 meses después de todo aquello. Pero a veces, cuando conduzco por alguna carretera secundaria y veo un pequeño restaurante iluminado, no puedo evitar mirar por la ventana, mitad esperando, verla allí, detrás del mostrador, doblando servilletas o sirviendo café con esa misma sonrisa serena. Y me pregunto, con un escalofrío que no se va, si entrara, me recordaría también.